El silencio de los espejos rotos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a El llamado de la oscuridad, el lugar donde las sombras se encuentran con la realidad. Hoy les traigo una historia que me llegó de una fuente anónima, una que promete erizarles la piel. Hoy vamos a adentrarnos en un lugar donde la realidad se distorsiona y los reflejos mienten. Apaguen las luces, pónganse sus audífonos y dejen que el silencio se rompa. La casa de los espejos rotos, como la llamaban los ancianos del pueblo, se alzaba en una colina solitaria, lejos de miradas indiscretas. Era una estructura antigua, de madera podrida y cristales empañados que parecían llorar lágrimas de moho. Se rumoreaba que su anterior dueño, un coleccionista obsesivo de espejos, se había vuelto loco. No era una locura común, sino una que lo llevó a creer que los reflejos eran portales a otro mundo, un mundo espectral donde las almas se perdían en un mar de vidrio. Pasaba sus días encerrado en su estudio, susurrándole a los espejos, convencido de que podía ver a los habitantes de ese otro lado. Un día se encerró y, después de una semana de silencio, lo encontraron muerto. No había sangre ni heridas visibles. Lo único extraño fue su rostro, que parecía haberse derretido, rodeado por miles de fragmentos de espejo. El rostro que reflejaban esos trozos no era el suyo, sino un vacío, desprovisto de ojos y boca, como si el alma se hubiera esfumado a través de su propia imagen. Años después, un joven y arrogante urbanista llamado Damián decidió comprar la propiedad con la intención de demolerla y construir un complejo turístico. Ignoró las advertencias de los lugareños, que le contaban historias sobre la casa que susurraba y los reflejos que mentían. Damián se mudó, decidido a demostrar que las viejas leyendas eran solo supersticiones que obstaculizaban el progreso. La primera noche, mientras inspeccionaba el interior con una linterna, se sintió inquieto. Había espejos por todas partes, cubiertos con sábanas sucias. Los espejos enteros reflejaban su rostro con una claridad espeluznante. Pero los rotos parecían tener una vida propia. En cada fragmento de cristal, una imagen diferente. Una mano pálida saliendo de un espejo en la sala de estar, una sombra con forma humana, larga y distorsionada, detrás de un espejo en el pasillo, un rostro llorando lágrimas de cristal en un espejo de la cocina. Damián, un hombre de ciencia, se burló. Creía que su mente estaba jugándole una mala pasada. Tomó un martillo que había traído para los trabajos de demolición y comenzó a romper los espejos, uno por uno. Cada golpe resonaba en la casa como un grito de dolor, como si el cristal estuviera vivo. Al romper un espejo en el dormitorio, una voz suave y seductora susurró su nombre. Damián. Se detuvo, el martillo aún en el aire. El sonido parecía venir de todas partes, desde las paredes, desde el suelo, desde los fragmentos de espejo que estaban esparcidos en el suelo. Rompió otro espejo y la voz se intensificó. Damián, ven, mira de cerca. Era una voz que le prometía algo, una voz que le ofrecía secretos, una voz que no podía ignorar. El miedo se apoderó de él. Corrió al estudio del antiguo dueño. Se encontró de pie frente al espejo que había sido el último en romperse. No era un espejo roto, pero era el espejo donde se reflejaba la nada. Damián se detuvo y a medida que se acercaba, sintió una fuerza invisible que lo empujaba. Una fuerza que parecía emanar del espejo. En el centro de la habitación, sobre una mesa de roble, había un gran espejo que no estaba cubierto. Era el último espejo que quedaba en la casa. El reflejo de Damián era normal, pero los ojos de su reflejo eran diferentes. Eran negros, profundos, sin vida, y detrás de su reflejo, en el mismo espejo, se vio a sí mismo en un futuro, con el rostro vacío, sin ojos ni boca, flotando en un mar de fragmentos de cristal. Has roto la barrera, susurró la voz que ahora parecía venir de su propio reflejo. Ahora eres uno de nosotros. Bienvenido al silencio. Damián se dio cuenta, aterrado. Al romper los espejos, no estaba destruyendo la maldición, estaba liberando a las entidades que vivían en ellos, entidades que se habían alimentado de las almas de sus víctimas. El silencio que se había apoderado de la casa no era la ausencia de sonido, era el sonido de miles de almas atrapadas, esperando el momento de ser liberadas. El eco de sus gritos ahora resonaba en los espejos rotos, esperando el próximo imprudente. Intentó romper el último espejo, pero la voz se volvió un grito. ¡No! Y su reflejo, con ojos negros y vacíos, tomó el control de su cuerpo. Damián miró impotente cómo su mano, controlada por la entidad, dejaba caer el martillo.
y a medida que el martillo golpeaba el suelo, el espejo se agrietaba, como si la realidad misma se estuviera rompiendo. El rostro del antiguo dueño apareció en el reflejo, luego el de una familia que había vivido allí, luego el de su propio rostro, el de Damián, con